este río, a lo mejor a una precipitación que está sucediendo en la parte alta, bueno, pues ya sabemos que dependiendo de la cantidad de agua estimada que cae en las partes altas, sabemos si esa cantidad va a venir o va a venir a causar algún daño en las partes bajas. Y si en caso de que sea así, bueno, pues pues mandar con tiempo un comunicado para que se tomen las medidas pertinentes en las partes bajas. ¿Sale? Bueno, pues esa es la definición de lo que es nuestra estación de aforo. Hemos estado hablando de forma muy constante la palabra, o hemos estado mencionando la palabra aforo. Bueno, pues vamos a definir, o vamos a dar la definición de esta palabra que es aforo. ¿Sale? Entonces, como definición de aforo, pues nos dice que es la acción que consiste en medir el gasto sí, que pasa a través de la sección transversal de la sección transversal de una corriente. Entonces, esa es la definición de la palabra aforo, que es algo que vamos a estar hablando de forma muy constante. Por ahí decía dentro de los temas, de los títulos de nuestras unidades, aforo en canales grandes y ríos. Bueno, pues ya sabemos que aforo se refiere a la acción de medir la cantidad de agua que está pasando a través de nuestra sección transversal en una corriente. Entonces, que quede claro, estación de aforo es el lugar como tal que engloba tanto las estructuras como los aparatos y la acción. Aforo, pues es la acción de medir directamente en nuestra estación de aforo, ¿sale? Para que no se me vayan a confundir. Y son similares, pero uno es el lugar y la otra es, vamos a decirlo así, la acción de medir, ¿sale? Otro concepto que hemos estado mencionando de forma constante o que vamos a mencionar de forma constante es corriente. Bueno, pues vamos a definir qué es
una corriente desde el punto de vista de nuestra materia de hidromensura. ¿Sale? Entonces, corriente no es otra cosa más que una masa de agua que se mueve. ¿Sale? De hecho, al inicio, pues yo les comentaba que no era necesario que se aprendieran esas definiciones como el Padre Nuestro, simplemente que la entendieran. Obviamente existen palabras claves que hacen la variación entre un concepto y otro, en este caso, estación de aforo y aforo. Si ustedes leen las definiciones, aparece la misma palabra que es corriente. Entonces, no es necesario que me la digan en el examen tal cual como lo estamos mencionando ahorita. Pueden agregarle, quitarle palabras, vamos a decirlo así, a lo mejor en la de aforo. Al final dice en una corriente. Pues ya sabemos que corriente es una masa de agua. Bueno, pues en lugar de ponerle corriente al final, pues en una masa de agua, es más que suficiente, o agua. Pero que sí quede claro que a lo mejor las palabras claves, estación es el lugar, aforo es la acción. Sí, porque si me dicen que estación de aforo es la acción y que aforo es el lugar, pues desde ahí empezamos mal, ¿sale? Otro concepto que hemos mencionado ahorita en estos conceptos que llevamos, sección transversal. Que de hecho en su materia de topografía, introducción a la topografía, pues ya les mencionaron a qué nos referimos con secciones transversales desde el punto de vista topográfico. En este caso, bueno, pues vamos a decirlo, vamos a reenfocarlo, ese concepto que ustedes traen de forma general en topografía de sección transversal, le vamos a dar un enfoque de acuerdo a nuestra materia de hidromensura. Pero bueno, como definición, por ahí si ustedes recuerdan la definición que les dieron de sección transversal, pues nos decía que es la línea imaginaria que se traza de forma perpendicular a una corriente. De hecho, por ahí en su materia de topografía, pues lo único que le cambiamos a la definición que por ahí les dieron, que en topografía decía perpendicular a un eje. En este caso, aquí le quitamos la palabra eje y le colocamos corriente. ¿Sale? En este caso, bueno, pues ahí en topografía, pues les indicaban que, bueno, la equidistancia entre sección y sección era constante, que por lo regular se maneja a cada 20 metros. Cuando no se puede, pues se saca a cada 10 metros. O dependiendo de las indicaciones que nos den, o la finalidad, más que nada, de la finalidad que tenga el trabajo en el cual, o el proyecto del trabajo que nosotros estamos realizando de topografía. En este caso aquí, en nuestras corrientes, en nuestros cauces. Bueno, pues sabemos que nuestros cauces vienen a lo mejor de esta forma y cambian de dirección. Aquí en nuestra corriente, pues obviamente no son tramos muy largos, son tramos relativamente cortos. Si nosotros sacamos secciones a cada 20 o a cada 10 metros, hay ocasiones en que
ciertos detalles de nuestros cauces no los consideramos dentro de nuestras secciones. Entonces, aquí en hidromensura se rompe ese criterio de que a cada 20 o a cada 10. ¿Qué equidistancia le vamos a dar a nuestras secciones transversales aquí en un cauce? Pues va a depender de las condiciones físicas de nuestro cauce, aparte de la finalidad que va a tener el estudio o el enfoque que le vayan a dar a nuestro estudio topográfico. Vamos a considerar que a lo mejor esta es nuestra sección 0 más 3 ceros. Y resulta que, bueno, a lo mejor tenemos que hacer el levantamiento de un cauce de 100 metros de largo. Si nosotros manejáramos a cada 20 metros, pues simplemente nada más tendríamos 5 secciones. Entonces, a lo mejor, si tenemos esta forma, pues lo más conveniente es sacar una sección en donde empieza la curva, ir siguiendo cómo es el comportamiento de este cambio de dirección de nuestro cauce y hasta dónde termina ese cambio de dirección. Y que resulta que a lo mejor aquí tenemos una sección, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, y se van a ir de esta forma. ¿Cuántas secciones? Pues las secciones que sean necesarias para conocer la forma de nuestro cauce. Y que resulta que a lo mejor empezamos en la 0 más 3 ceros y resulta que la primera sección se encuentra a la 0 más 0,05, pues hay una equidistancia de 5 metros, que a lo mejor para fines topográficos, pues es una distancia muy corta en donde el terreno pues no tiene gran variación. Sin en cambio aquí para el punto de vista de nuestra materia de hidromensura, pues en esos 5 metros puede haber algún detalle que pueda ocasionar a lo mejor algún daño o a lo mejor pueda delimitar o limitar ese terreno para la ubicación de nuestra estación de AFOR. Entonces, aquí en lo que es hidromensura y, bueno, no hidromensura, el estudio de nuestros cauces, la equidistancia entre curvas de nivel va a depender de las condiciones físicas de nuestro cauce, aparte de la finalidad con la cual se está realizando este levantamiento. ¿Sale? Otro concepto que aparece o que ha estado constante en esto de las definiciones que llevamos. Es la palabra gasto. O también lo podemos encontrar como gasto o volumen, que, vamos a decirlo así, hacen referencia al mismo concepto. Y bueno, pues vamos a definir en este caso esta palabra de gasto o volumen. Y nos dice que se define como la cantidad de agua que circula en una sección transversal por unidad de tiempo.
¿Sale? Entonces, gasto-volumen, pues se refiere a la cantidad de agua que está circulando a través de una sección transversal por unidad de tiempo. Entonces, vamos a ver más adelante que dependiendo del procedimiento, del método que nosotros estemos utilizando, pues vamos a sacar un gasto o un volumen por cada una de las secciones transversales que nosotros estamos obteniendo, mejor dicho, de nuestro cauce, ¿sale? Y que dependiendo del método pueden ser una sumatoria, pueden ser un promedio para obtener el gasto total que está circulando a través de nuestro cauce, ¿sale? ¿Qué unidades vamos a estar trabajando en nuestro gasto? Pues las unidades, bueno, primero que nada, ¿cómo vamos a denotar gasto o volumen? Pues lo vamos a denotar con la letra Q mayúscula. Con nuestra letra Q mayúscula. Cuando ustedes encuentren que Q es igual a algo, a una cantidad, pues vamos a saber que Q se está refiriendo a un gasto o un volumen. ¿Vale? Entonces, ¿en qué unidades vamos a estar trabajando? Pues vamos a estar trabajando en unidades de volumen sobre unidades de tiempo. ¿Qué unidades de volumen? Pues por lo regular, nosotros vamos a estar trabajando en metros cúbicos sobre segundo, pero no por el hecho de que nosotros estemos trabajando en unidades de metros cúbicos sobre segundo, no quiere decir que no se pueda hacer la conversión a centímetros cúbicos sobre hora, a la mejor a milímetros cúbicos sobre minuto, ¿sale? Que muy comúnmente todos los equipos manejan estas unidades, metros cúbicos por segundo, que dependiendo también del equipo o del instrumento con el cual nosotros estemos trabajando, en algunas ocasiones puede estar en LPS, litros por segundo. Si nuestras ecuaciones, voy a borrar esto, están diseñadas para que nos arrojen como resultado en unidades de metros cúbicos por segundo, pues nosotros podemos hacer la conversión de estas unidades a estas otras, a litros por segundo. Les pregunto, ¿a cuánto equivale un metro cúbico en litros? $1000, profe. Entonces, con esto, un metro cúbico equivale a 1000 litros. Esto anótenlo por ahí en sus libretas, donde estén tomando los apuntes, y si en caso de que no estén tomando apuntes, pues apréndanselo de memoria, porque luego muy comúnmente en el examen, yo sé que la ecuación que estamos utilizando arroja estas unidades, pero les pido que me lo transformen a estas unidades, litros por segundo. Y bueno, esa transformación les ocasiona muchos daños, muchas confusiones en algunos, y resulta que
pues nada más consiste en mover el punto decimal, ya sea 3 lugares hacia la derecha o 3 lugares hacia la izquierda. Si es de acá a acá, el valor numérico no se, bueno, vamos a decirlo como tal, los valores numéricos no se alteran. Lo único que se altera es la ubicación del punto. Si es de esto hasta esto, pues es lo mismo. Nosotros sabemos que 1000 litros equivalen a 1 metro cúbico. ¿Sale? Tengan cuidado con esto, chéquenlo, anótenlo, apréndanselo de memoria, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿Sale? Ahorita para el primer examen, no se preocupen, no, bueno, por ahí van a venir unas pequeñas problemillas, pero demasiado sencillas. Lo interesante empieza a partir de nuestra tercera unidad, cuarta y quinta. ¿Qué otro concepto nos hace falta ver? Creo que ya en cuestión de conceptos, pues ya son los conceptos que ahorita hasta el momento vamos a estar ocupando de forma muy constante, mencionando el concepto estación de aforo, mencionando la palabra aforo, corriente, sección transversal, gasto. Ya con eso ustedes más o menos ya tienen una idea de qué se trata, a qué se refiere nuestra materia de hidromensura. ¿Sale? Bueno, retomando el tema de estaciones de aforo, ya dimos la definición de lo que es una estación de aforo. Nos indica que es el lugar en donde se va a hacer la medición del volumen de agua. ¿Sale? Vamos a colocar cuáles son o cuál es la finalidad de que nosotros coloquemos en algún cauce estaciones de aforo. Y para eso vamos a colocar o vamos a mencionar las operaciones o procesos fundamentales de la colocación de una estación de aforo. O dicho de otra forma, ¿cuál es la finalidad que tiene colocar esta estación de aforo en un cauce? Bueno, vamos a ver que tienen 4 operaciones fundamentales o 4 procesos fundamentales o 4 finalidades la colocación de esta estación de aforo. Y la primera es obtención sistemática de los niveles del agua en el sitio de la estación. Entonces, ese es la primera finalidad o el primer proceso o la primera operación por la cual nosotros colocamos nuestra estación de aforo. Es conocer, tenemos nuestra sección transversal, la pongo de este lado. La primera que vamos a colocarle que es la 0 más 0, 20.
Pues es conocer de forma sistemática, eso de sistemático, pues de forma constante a cualquier fenómeno, en cualquier época del año, en cualquier momento, ya sea en la época de lluvias, ya sea en la época de secas, de cuál es o cómo es el comportamiento de los niveles del agua durante un determinado tiempo. A lo mejor en la época de estiaje, nuestro nivel mínimo de agua que circula a través de nuestra corriente sea este. A lo mejor cuando se presenta la época de lluvia, el nivel máximo que ha tenido nuestra corriente de forma histórica ha sido este. Y que pues en el periodo intermedio entre la época de secas y la época de lluvia, pues el comportamiento, el nivel del agua que ha tenido nuestro cauce sea este. Entonces, la primera finalidad por la cual se colocan las estaciones de aforo, pues es conocer esto. ¿Cómo son los niveles del agua en esa corriente? El segundo dice práctica de los aforos necesarios. Es practicar los aforos necesarios. Ahí se comieron una letra. Para formar la curva de gasto de la estación. ¿La cura de qué, profe? Para La formar curva de gasto de la estación. ¿A qué se refiere esa segunda operación? Bueno, que aquí, bueno, lo estamos manejando de forma separada, pero pues ya en campo tenemos que hacer la primera y la segunda a la par. Primero conocemos el nivel que tiene el agua en ese momento. En ese mismo momento nosotros practicamos los aforos necesarios. ¿Para qué? Bueno, pues para conocer el gasto y que indiquemos, bueno, a este nivel, el gasto que está circulando en ese momento es tanto. Sube el nivel del agua. Bueno, pues ahora vamos a tener un gasto distinto, que va a ser este. En la época de lluvias, bueno, pues el nivel del agua se modificó. Pues ahora el nivel o el gasto va a ser este. Por cada variación del nivel del agua, nosotros debemos de obtener un gasto. ¿Para qué? Bueno, pues para ver, para conocer de forma histórica cómo es que se comporta o cuál es el comportamiento de ese cauce dependiendo de sus niveles del agua. Permítanme tantito, creo que viene el camión de la basura y nos va a interrumpir. ¿Vale? Ahorita nada más que pase, continuamos.
Un momentito, porque todavía está aquí enfrente el camión de la basura. No se preocupe, profe. Bueno, ya se fue. Medio se escucha, pero ya se fue. Entonces, les comentaba, la primera y la segunda operación la tenemos que ir haciendo a la par. Obtenemos el nivel del agua, determinamos el gasto. Y por ahí en la número 2 dice obtención del gasto para formar la curva de la estación. ¿Qué es esa curva de la estación? Pues no es otra cosa más que en función de todos estos datos históricos de los niveles y del gasto, se van a tabular y se va a obtener una curva como esta, en donde, por un lado, vamos a tener las elevaciones y por otro lado vamos a tener el gasto. Obviamente todo esto, bueno, pues ya nosotros vamos a ir dejando niveles sobre los taludes de nuestro cauce o vamos a colocar otros instrumentos que más adelante vamos a ver, que por ahí se llama lignímetro. Se van a empotrar en los taludes de nuestro cauce. Hay diferentes formas, de forma inclinada, de forma de sección, de forma vertical, dependiendo el volumen de agua que esté circulando a través de nuestro cauce. De tal forma que, dependiendo del nivel, nosotros vamos a tener una elevación. De esa elevación, nosotros lo que vamos a obtener va a ser el gasto. Mientras no se tenga la curva de la estación, estos dos procesos, el número 1 y el número 2, que es el nivel y el gasto, se van a tener que sacar con instrumentos o realizar operaciones para determinar tanto el nivel como el gasto. Una vez que nosotros tengamos que es la número 2, que es la obtención de la curva de gasto de la estación, ya no va a ser necesario medir directamente el gasto utilizando estructuras. Ya, pero bueno, y eso ya va a pasar después de unos 10 años, 5 años, de estar de forma constante midiendo esto. Ya nosotros tenemos nuestra estación de gasto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a suponer que en X momento el nivel del agua se encuentra aquí. Pues nosotros vamos a llegar, nos vamos a colocar en uno de los márgenes de nuestro cauce, vamos a observar el nivel que tiene el espejo del agua. Con eso vamos a llegar a nuestra curva de gasto, vamos a ubicar el nivel que tiene en ese momento el agua, lo vamos a subir de forma vertical, en donde intersecte con nuestra curva, lo vamos a trasladar hacia el otro eje de forma horizontal y de forma automática nosotros vamos a determinar el gasto, ya sin necesidad de estarnos metiendo en el agua, ya sin necesidad de estar ocupando algún instrumento que vamos a ver para determinar el gasto, ¿sale? Entonces, la número 2
tiene como finalidad determinar esto, pero que va a estar aunado o va a estar en conjunto con el número 1 y el número 2. ¿Sale? Bueno, pasamos a nuestra tercera operación o nuestra tercera finalidad con la cual nosotros colocamos nuestra estación de aforo, que dice o que consiste en el mantenimiento de la estructura de aforo ¿Lo puede repetir, profe, por favor? el mantenimiento de la estructura de aforo y de las diferentes partes de la estación. Entonces, el número 3 se refiere al mantenimiento. Bueno, pues ya lo indicamos que nuestra estación de aforo, de hecho, desde la definición, pues decía que en este lugar nosotros vamos a colocar estructuras y aparatos. Bueno, pues nosotros, como van a estar en contacto directo con el aire, con el agua, con el polvo, y todos esos instrumentos nos van a servir para obtener el número 1 y a su vez el número 2, pues nosotros le tenemos que dar un cierto mantenimiento de forma constante. Pues a lo mejor por ahí colocándole un poco de aceite, revisando que a lo mejor la tinta de la plumilla tenga la necesaria, de que a lo mejor nuestra gráfica, por X y razón, algún desperfecto del papel se quede atascado, que ya no registre, o que a lo mejor pasó alguna avenida en la cual colocó algún obstáculo que impida que a lo mejor que registre de forma precisa los niveles del agua, o que a lo mejor por ahí nuestro lignímetro, pues ya como va a estar adelantándome un poco, pues no es otra cosa más que hagan de cuenta que una regla como la de nuestros estadales, así como viene graduado nuestro estadal, lo vamos a colocar algo similar en los taludes. Bueno, pues resulta que como está en constante contacto directo con el agua, pues a lo mejor por el paso del tiempo, pues ya se empieza a despintar, ya no podemos determinar con precisión el nivel, todo eso. O sea, todo eso conlleva para que nuestra estación esté funcionando de forma adecuada en el lugar donde esté colocado esto. Entonces, el número 3 se refiere al mantenimiento tanto de las partes como de los instrumentos que están colocados en nuestra estación de aforo. ¿Sale? El número 4, que es la última finalidad del último proceso, la última operación. Dice, inspección periódica de la estación. Entonces, el número 4 se refiere a la inspección periódica. Bueno, una cosa es el mantenimiento y otra cosa es la inspección.
Vamos a suponer, para que más o menos quede claro a qué me refiero con eso de inspección. Vamos a considerar que tenemos nuestro cauce en donde el sentido de la corriente es este. Resulta que aquí, en este punto, tenemos ubicada nuestra estación de aforo. Tenemos que hacer una inspección no solo de donde está colocada nuestra estación de aforo, sino aguas arriba y aguas abajo sobre nuestro cauce. ¿Esto por qué? Bueno, pues resulta que a lo mejor se presenta a lo mejor un huracán, una tormenta relativamente fuerte ocasionada por algún fenómeno climatológico. Y bueno, pues, ¿perdón? Y bueno, como ustedes saben, por lo regular, a las orillas de nuestros cauces, crecen árboles. Pues tiene por ahí algunas rocas, se presenta maleza, en fin, algo dentro de lo que cabe natural, ¿sale? Pues resulta que se presenta este fenómeno y resulta que aguas arriba, a causa de este fenómeno climatológico, derriba un árbol y cae dentro de nuestro cauce. Obviamente no estamos hablando de una distancia corta a donde está ubicada nuestra estación, pero cae. ¿Y qué va a ocasionar este árbol? Pues este árbol va a ocasionar un obstáculo a nuestra corriente y que posiblemente aguas arriba de donde cayó este árbol va a funcionar como una represa y a lo mejor acá vamos a tener un aumento en el volumen o en el nivel del agua. Como tenemos un obstáculo que, bueno, va a permitir el paso del agua, pero no toda el agua que va transportando nuestro cauce, pues este aumento que tiene por ese fenómeno, pues no lo vamos a poder registrar aquí. ¿Sale? Y, bueno, pues no vamos a lo mejor, por la cantidad de agua que cayó aguas arriba o en las partes altas, si hubiese llegado y no hubiésemos tenido este obstáculo, a lo mejor todo ese volumen hubiese ocasionado a lo mejor alguna inundación en las partes bajas. Pero, pues como no sufrió mucha alteración nuestro nivel de agua sobre nuestro cauce, pues nosotros no alertamos en las partes bajas. Y resulta que a lo mejor, por causa de este árbol, pues ahora la inundación no está en la parte baja, sino está en la parte media o en la parte alta. O hubo una fractura en nuestro cauce, en fin, muchas cosas que pueden pasar. Resulta que ahora cae, en lugar de que caiga aguas arriba, este árbol cae en la parte baja. Va a venir el volumen de agua, se va a encontrar con este obstáculo que le va a impedir la libre circulación al volumen de agua, que va a ir ocasionando un aumento en el nivel. Y pues ese nivel se va a registrar en nuestros niveles. Si ya tenemos nuestra curva de gasto, pues vamos a ver que el volumen de agua pues es relativamente grande. Y bueno, pues vamos a alertar probablemente que en la parte baja va a ocasionarse una inundación.
¿Por qué? Pues porque está circulando o que tiene un volumen relativamente grande nuestro cauce. Alertamos, se toman las medidas pertinentes en la parte baja y resulta que nunca se inunda. ¿Por qué? Pues porque simplemente no está pasando el volumen que nosotros está registrando en nuestra estación de aforo. Y pues también tenemos que tener cuidado, o tiene que tener la gente que está a cargo de esas estaciones cuidado, porque los datos los comunicados que ellos emiten, pues deben de ser confiables, ¿sale? Entonces, a eso se refiere la inspección. Obviamente, no solamente de este tipo, ¿no? Pueden presentarse a lo mejor, que a lo mejor no se cae ningún árbol, pero pasa alguna avenida y por la cantidad de agua que cae, bueno, pues a lo mejor ocasionó una posible fractura o una pequeña grieta en nuestros taludes de nuestro cauce, y que si vuelve a presentarse algo como eso, pues entonces ahora sí puede ocasionar algún daño, alguna inundación. ¿Va? Entonces, estos son los 4 procesos fundamentales por los cuales nosotros colocamos una estación de aforo en un cauce. El primero, pues, es la obtención sistemática de los niveles del agua. El segundo, pues, es obtener la curva de gasto de la estación. El tercero es el mantenimiento tanto de las partes como de los equipos que están colocadas en nuestra estación de aforo. Y la cuarta, pues, consiste en la inspección de nuestra estación de aforo. ¿Va? ¿Dudas? Hasta aquí. De mi parte, ninguna, profesor. Ok. Entonces, bueno, pues ya son 11:15, 11:16. Pues la dejaríamos hasta aquí. Nuestra siguiente clase continuamos con todo lo que conlleva nuestra estación de aforo, ¿sale? Ya la siguiente clase vamos a ver cuáles son los requisitos que debe de cumplir el sitio en donde nosotros vamos a colocar nuestra estación de aforo, ¿sale? Entonces, si no hay ningún comentario, ninguna duda, pues la dejaríamos hasta aquí, y el próximo jueves continuaríamos con nuestra clase de la unidad número 2. Por ahí les pido de favor, que ya casi terminamos nuestra siguiente clase, y su compañero, o tienen por ahí su número telefónico, de favor pásenmelo para mandarle un mensajito que ya lo agregué a nuestra lista de las personas que lo conozcan. ¿Tienen su número de celular? De hecho, le mandé el link, profe, creo que sí se metió. Sí está, por ahí Pérez Hernández. ¿Me escucha? Sí. Problemas de conexión, pero ya creo que ya se solucionaron. Sí, podía hablar con usted al final de la clase. Ok. Bueno, pues jóvenes, si no hay ninguna otra situación, pues lo dejamos hasta aquí. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense. Gracias, profe. Órale. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, que buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe.